conforme a sus mandamientos. Y fíjate, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que te estoy hablando? En Isaías 6:3 dice que Dios es santo, santo, santo. Y en Salmo 7:11 dice que Dios es justo. Y Dios está airado contra el pecador todos los días. Y todos nosotros los que estamos aquí, pues somos pecadores. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que somos pecadores? Pues a través de la ley de Dios. Ay, perdón. Buenas tardes, Dios les bendiga. Venimos a traerles un mensaje que es muy importante y pues tiene que ver con la Navidad. Y este mensaje, Cristo lo dejó como mandamiento, es el Evangelio. Y en Marcos 16:15 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Por qué es necesario predicar el Evangelio? Porque Dios estableció para toda la gente que muriéramos un día y que después de morir todos vayamos a un juicio. Y pues todos sabemos que un día vamos a morir. Hoy podemos ver a la gente bailando, felices, a lo mejor burlándose de un enfermo o cualquier otra cosa, ¿no? Pero ¿cuándo va a morir esa persona? No sabemos, pero va a morir. Y un día vamos a ir delante de Dios. Y algunos dirán, bueno, pues yo no creo en Dios, ni me importa saber de Dios. No importa, de hecho, a Dios no le preocupa si crees en Él o no. Dios no te necesita, ni tampoco a mí me necesita. Pero, ¿sabes algo? Lo que sí va a pasar es que Dios nos va a juzgar conforme a sus mandamientos. Y fíjate, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que te estoy hablando? En Isaías 6:3 dice que Dios es santo, santo, santo. Y en Salmo 7:11 dice que Dios es justo. Y Dios está airado contra el pecador todos los días. Y todos nosotros los que estamos aquí, pues somos pecadores. Todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y entonces, ¿cómo nos podemos dar cuenta que somos pecadores? Pues a través de la ley de Dios, a través de los mandamientos. Y el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas.
Y es algo que la verdad ni una persona en el mundo hemos cumplido. Nadie ama a Dios sobre cualquier otra cosa. Amamos cualquier otra cosa menos Dios. Ponemos en primer lugar a lo mejor nuestro trabajo, nuestro dinero, o a lo mejor una reunión familiar, pero nunca pensamos el día de nuestra muerte. Eso sí, nunca pensamos. Pero de eso no nos vamos a librar jamás. Todos morimos. Nos enfermamos, a lo mejor podrá ser todos los días, ¿no? Pero un día vamos a morir y nos vamos a enfrentar delante de Dios y Él nos va a juzgar conforme a sus mandamientos. Entonces el primer mandamiento dice: amarás a Dios, lo hemos quebrantado, sobre todas las cosas lo hemos quebrantado. El siguiente que te voy a mencionar dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. ¿Y cómo podemos hacer mal uso del nombre de Dios? Jurando en nombre de Dios, diciendo chistes, metiendo el nombre de Dios en esos chistes, o cuando tenemos una plática, a lo mejor con algunos amigos o en la familia, y metemos a Dios en esa plática que no tiene nada que ver con Dios, y de hecho puede ser una plática obscena que no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Eso es blasfemia. Entonces dice: Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Si te das cuenta, no te estoy mencionando una religión, te estoy mencionando el Evangelio. El Evangelio es buena noticia, pero para yo poderte dar la buena noticia, pues te tengo que dar primero la mala, para que sepas por qué es buena. Entonces, este mandamiento que dice no hagas mal uso del nombre de Dios, lo hemos quebrantado, usando el nombre de Dios para cualquier otra cosa menos para alabar a Dios, entonces, o glorificar a Dios. Entonces, eso lo hemos quebrantado. El siguiente que te voy a mencionar dice: no matarás. Probablemente no has asesinado a alguna persona directamente, pero según el estándar de Dios dice que todo el que odia es un asesino. Entonces, ¿quién de los que estamos aquí jamás ha odiado a alguna persona? ¿Quién jamás ha guardado rencor a alguna persona? ¿Quién jamás se ha enemistado con alguien, se ha enojado con alguna persona? Lo hemos hecho, de alguna u otra manera nos hemos enojado con alguien. El siguiente dice: no robes. De igual manera, a lo mejor no hemos robado un banco, un Lamborghini, un anillo de diamantes, podrá ser, cosas muy caras, probablemente no lo hemos hecho, pero has robado un lápiz, un cigarro, 6 minutos en tu trabajo, a lo mejor, no sé, cualquier otra cosa, por más mínima que sea, lo que cuenta es la acción. No importa que haya robado, por más pequeño que sea, si lo has tomado y no es tuyo, es robo. Entonces, este mandamiento también lo hemos quebrantado. El siguiente dice: no digas mentiras. Y en el mundo, pues, todos han quebrantado ese mandamiento, todos lo hemos quebrantado, todos, aún los niños lo hacen, y lo hacen a lo mejor para librarse de un castigo, mienten para tratarse de librar de un castigo, pero están pecando, están mintiendo. Entonces, ese mandamiento que dice no digas mentiras, lo hemos quebrantado. El siguiente dice: no cometas adulterio, no cometas adulterio. Pero fíjate, probablemente muchos se han de excusar, podrán decir: yo no he cometido adulterio porque no estoy casado, no tengo novia, y la verdad, pues no estoy cometiendo pecado. Pero fíjate, según el estándar de Dios, ¿qué es adulterio? Dice, y lo dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, dice: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. Cualquiera que vea a la persona al sexo opuesto con deseos, equivale a que ya cometió adulterio. ¿Y quién de nosotros jamás ha hecho eso? Lo hemos hecho. El que diga que no, pues dice el mandamiento: no digas mentiras. Que diga que no, está mintiendo. Porque todos lo hemos hecho, tanto hombres como mujeres. Entonces, imagínate que hoy mueres y vas delante de tu Creador, delante de Dios, y Él te juzga conforme a sus mandamientos. ¿A dónde te enviaría? Si sabemos, según la Biblia, Isaías 6:3, Dios es santo, santo, santo. ¿A dónde crees que nos enviaría justamente?
al infierno, a la cárcel de Dios. Entonces, si aquí en el mundo, nada más imagínate, si aquí en el mundo hay personas que van a la cárcel, que las llevan a la cárcel por robar, secuestrar, hacer cualquier otra cosa, y no son justos 100%, no son perfectos, y envían a personas a la cárcel, ¿cuánto más Dios, que es 3 veces santo, y que es justo, y que aborrece el pecado, y que va a enviar al infierno a todo aquel que ha quebrantado su ley? ¿A dónde crees que me enviaría a mí y a ti? Al infierno, justamente porque hemos quebrantado su ley. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para no ser enviados a la cárcel de Dios, que es el infierno? La Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis obras no me van a salvar. El yo decir, bueno, yo merezco el cielo porque pues estoy predicando el evangelio y merezco ir al cielo. He ayudado a mucha gente en la calle, merezco ir al cielo porque soy bueno. Bueno, estaría mintiendo porque la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, nadie. Todos hemos pecado y todos hemos quebrantado la ley de Dios, pero hubo uno que vino a nacer en un pesebre, vino a encarnarse en el vientre de María. Pero ¿sabes algo? Ese uno ya existía desde antes de venir, y ese es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es Cristo. Vino, nació en el vientre de María, nació en un pesebre, pero ¿sabes algo? Él venía con una meta, y su meta era ir a la cruz del Calvario, a morir por pecadores, como tú y como yo. Como te decía, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero si Cristo no pecó, ¿por qué Él tuvo que morir? Si Él no pecó. La Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso fue que murió como pecador. El justo por los injustos. Cristo se hizo pecado por pecadores como nosotros, cuando Él nunca pecó, pero Él estaba muriendo por pecadores como tú. Entonces, en Juan 3:16 en adelante, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te das cuenta? Mas Dios muestra su amor con todo aquel que en Él cree. Dios mostró su amor. ¿Te das cuenta? Dando a su propio Hijo. Entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que Jesús vino al mundo, y el humano amó más su pecado que a Jesús, porque sus obras eran malas. Si te das cuenta también, no te estoy hablando de una religión, porque ni una religión de las que existen, ni las que faltan por existir, te van a salvar. Ni una religión nos libra de la ira venidera de Dios, del castigo eterno. Ni una religión, ni un santo intercede por nosotros delante de Dios. Ni uno. No hay nada que nosotros podamos hacer para librarnos del castigo de Dios. No hay nada. La palabra de Dios dice que somos salvos por gracia. Gracia es un regalo que no merecemos. Y el que nos puede dar la vida eterna solamente es Cristo. Juan 14:6, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hoy en día probablemente aquí puede haber personas que digan, como te decía, no creo en Dios. No importa, vas a morir un día e irás delante de ese Dios que no crees. Y Él te enviará justamente al infierno, porque solamente el que te puede dar la vida eterna es Cristo, tu Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces la Biblia dice que Cristo vino, nació de una virgen, vivió una vida santa, y tiene mucho que ver con la Navidad. Vivió una vida santa que ni tú ni yo podemos vivir, y que algunos podrán decir, pues me da igual, y yo no creo que vaya a morir. Bueno, a lo mejor no crees, pero si irás al infierno, justamente porque tanto yo como tú merecemos el infierno justamente. Como te decía, hoy te puedes burlar,
Pero en el infierno no habrá nadie que esté riéndose alegremente diciendo, ¡qué alegría! Estoy en el infierno quemándome por la eternidad. No habrá nadie. ¿Sabes algo? Y eso será justo. Todo aquel que está en la cárcel, aquí en el mundo, probablemente sea injustamente. Pero todo aquel que esté en el infierno no será injustamente. Porque el que lo va a enviar al infierno será justo, que es Dios mismo, el juez justo. Dios no se va a tocar el corazón y decir, pobrecito, lo envié al infierno, no debía haberlo enviado. No, porque Dios es justo, santo, y lo que Él hace, lo hace perfecto. Dios no va a enviar a nadie al infierno, a ninguno que haya creído en Cristo, porque el único que te da la vida eterna, solamente, y no tengo que mencionar más, solo Cristo te da la vida eterna. Entonces, Cristo fue a la cruz del Calvario, y estando en la cruz del Calvario, Él dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Estaba clamando al Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y Él se sintió desamparado por cada uno de nuestros pecados. Él fue flagelado por cada uno de tus pecados. Él se sintió separado del Padre porque lo que nos separa de Dios es nuestro pecado. Si te das cuenta, hoy en día nadie quiere saber nada de Dios, pero sí nos gusta el pecado. Nos encanta el pecado y preferimos rechazar la existencia de Dios, aborrecer a Dios, todo lo que provenga de Dios, pero amar el pecado. Preferimos dejar a Dios, pero seguir nuestro pecado, seguir practicando nuestro pecado, porque es lo mejor para la carne. Pero Cristo murió por el pecador, por el peor que te puedas imaginar en el mundo. Cristo fue asesinado por su propio Padre. Y si quieres comprobarlo, pues ve a tu Biblia, a Isaías 53, y ahí vas a ver qué fue lo que padeció Cristo. Entonces, después de haber dicho esas palabras, también dijo, consumado es. Estaba diciendo, he terminado la obra, le estaba diciendo a Dios, a su Padre, he terminado la obra que tú me has encomendado. He muerto por los que tú me has dado. Cristo murió por aquellos que han creído en Él, por aquellos que el Padre le había dado. Nadie va al Padre a menos de que, nadie va al Hijo a menos que Dios lo envíe. Nadie puede creer simplemente porque diga, bueno, yo elijo creer en Dios. No, el que te elige primero, si hoy has creído, el que te ha elegido es Dios. Dios elige a quien salva y Dios elige a quien manda al infierno. Y a lo mejor algunos dirán, bueno, pues qué injusticia. No, porque si Dios manda a alguien al infierno, es justamente porque el que quiere ir al infierno, desde hoy estando con vida, dice, pues yo voy al infierno y yo quiero ir al infierno. ¿Y cómo ves? Voy a estar a gusto ahí, drogándome, viviendo la vida, rock and roll, sexo y todo feliz. ¿Te das cuenta? Desde hoy en el mundo hay gente que quiere ir al infierno. Por eso es que estando en el infierno, nadie va a tener excusa para decirle a Dios, estoy aquí por tu culpa, porque tú me enviaste. No, todo el que esté en el infierno va a decir, estoy aquí justamente porque yo amaba más el pecado que ir a Dios, que ir a Jesús. Entonces Cristo, después de haber dicho consumado es, Él entregó su espíritu y murió. La Biblia dice que fue sepultado y que al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios, que Él había pagado por cada uno de tus pecados. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha del Padre, a la derecha de Dios, intercediendo por cada uno de los que están aquí, que están escuchando. Y si has creído, la palabra de Dios dice que Dios, habiendo pasado estos tiempos de ignorancia, en que a lo mejor tú no sabías este mensaje, nunca lo habías escuchado, o probablemente lo habías escuchado a medias, Dios manda que te arrepientas. Y la Biblia también dice que Dios es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Cristo te ama y Él murió por ti. Ni una religión te puede salvar, solo Cristo, Él es el camino. Dios te bendiga.